Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles hoy miércoles, como todos los miércoles, se ha convertido para nosotros en una tremenda bendición este culto que desde que se inició la iglesia se hace y es la Biblia y solo la Biblia. Es la razón por la cual ustedes encuentran que procuramos que cada texto interprete al texto. No hay mucha palabrería, mucha cosa humana. Aquí está el texto explicando el mismo texto. Eso da una evidencia clara de que estamos predicando la palabra del Señor. Por esa razón usted va a encontrar tantos versículos y a veces repetimos algunos porque son necesarios. Quiero agradecerles por su oración e invitarlos para que oremos ahora antes de iniciar nuestra segunda lección acerca de los dones del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te doy por cada hermano y amigo que nos ve en cualquier lugar del mundo. Te rogamos que tu gracia y tu misericordia los alcance a ellos como a nosotros. Que tu palabra sea clara, eficaz y poderosa para edificar la iglesia. Señor amado, toda la honra y toda la gloria es para ti. Pedimos tu dirección y tu ayuda ahora por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, debo iniciar recordando que la semana pasada nosotros empezamos a hablar acerca de los dones espirituales. Si usted no ha visto la primera parte, donde tratamos de explicar qué era un don y todo lo que pasaba, entonces usted va a poder ver la primera lección, la va a poder ver en YouTube con fecha 24 de noviembre. 24 de noviembre fue nuestra primera lección hablando sobre los dones espirituales. Esta es hoy la segunda parte de la serie, Dones del Espíritu Santo. Y empecemos entonces recordando que leímos 1 Corintios capítulo 12 y hasta el versículo 7. Y déjeme repetirlo porque estamos hablando de esto. El texto dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en este momento. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas y es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acuérdense que los contamos, son 9 dones, ahí están. Y al finalizar dice, pero todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, este es el texto base y esta es como dije, es la segunda parte del tema de los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que definimos el don como una dádiva, como un regalo. Dijimos además que desde la perspectiva espiritual, el don es una gracia especial para hacer algo o para hacer una cosa. También les dije que el mayor don, el mayor regalo que podamos haber recibido nosotros es que Dios nos diera a su Hijo Jesús como un regalo para salvarnos. No olviden lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna, como un regalo de Dios para nosotros. Expliqué también que Dios envió a su Hijo, como acabo de decir, hablando de San Juan 3:16, envió a su Hijo Jesús, que antes del Señor Jesús morir, según lo que narra el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en la gran preocupación que tenían los discípulos porque se iban a quedar sin su maestro, sin su Señor, y muchos lo habían dejado y lo habían abandonado todo. Entonces Él les dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar
para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hay uno nota el maravilloso amor de Jesús por sus discípulos. Pero ese capítulo 14 sigue hablándonos. Y allá en el capítulo 16 el Señor Jesús les advierte que Él se va, pero que ellos no van a quedar solos. Que el Espíritu Santo, enviado por el Padre, vendrá el Consolador. Allí tiene San Juan capítulo 14, versículo 16, déjenme, yo se los leo, yo lo tengo acá y ustedes allá en casa lo pueden ir buscando un poco para recordarlo. Miren lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Y luego el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importante tener esto. Entonces Dios envía a su Hijo Jesús. El Señor Jesús antes de partir nos está mostrando, nos está revelando al Espíritu Santo como el Consolador y el que nos guiará a toda verdad. Me voy, pero no los dejo solos. Y el Espíritu Santo entonces, lo que hace en nosotros es que nos da los dones. Los dones, de ahí que el versículo 1 de 1 de Corintios capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Corinto, a nosotros también, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, estos dones hacían mucha falta a la iglesia. ¿Por qué hacía falta estos dones en la iglesia? Pues porque eran una garantía a los cristianos de aquel tiempo que se convertían del judaísmo al cristianismo. Esta era una sociedad que quería ver, que necesitaba ver. Recuerden que muchas veces le preguntaron al Señor Jesús, ¿y qué señales tendremos de esto? Y siempre estaban buscando señales. Y el Señor les reclama, ustedes siempre están buscando señales. Pero aquí en este mover del Señor, de la iglesia primitiva, donde el judaísmo, con todas esas normas y con todas esas leyes a llegar al cristianismo, necesitaba una manifestación gloriosa, especial, para que la gente entendiera que tenía la garantía de que Dios estaba en la iglesia. Entonces los dones fueron importantes en ese momento. La segunda cosa era que eran útiles para la propagación del cristianismo en el mundo. Acuérdense ustedes, el Señor había dicho, y estas señales seguirán a los que ¿qué? Creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pues sanarán enfermos, en mi nombre, etcétera, etcétera. Ustedes conocen bien el pasaje. Y tercero, está claro, estos dones eran y serán para la edificación de la iglesia. Y alguien me hizo una vez una pregunta, pastor, ¿y cuándo se acabarán esos dones? Esos dones, yo les voy a decir, ¿hasta cuándo es la vigencia de esos dones? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, mientras la iglesia del Señor necesite ser edificada, oigan esto, mientras la iglesia del Señor necesite ser edificada, perfeccionada y cuidada, los dones del Espíritu Santo estarán en ella. Son necesarios, es decir, que su vigencia, si habría que decirlo en una sola palabra, es hasta que Cristo venga. Porque la iglesia debe ser animada, la iglesia debe ser inspirada, la iglesia debe ser, digamos, protegida, cuidada, perfeccionada. Porque acuérdense que nosotros estamos en un proceso en esta tierra como iglesia, porque vamos definitivamente a ir al cielo. Y otra cosa importante, en cuanto si los dones son irreversibles, no podemos olvidar lo que dice la epístola a los Romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 29. Mire lo que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no anda dando para quitar, no. Está claro lo que San Pablo dice a los romanos y habla específicamente de los dones, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si los dones que Dios nos da y el llamamiento de Dios es irrevocable, quiere decir que siendo irreversibles,
siempre van a estar en nosotros. Pero hay una cosa que es también demasiado importante, que San Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1, ¿se acuerdan de eso? Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, mire lo que le dice. Dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ahí añade un versículo que es el versículo favorito mío desde mi juventud, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí hay una conjunción, una conjugación más bien. Se conjugan dos cosas. El espíritu del Señor, los dones que Dios nos ha dado y el carácter que nosotros tengamos como cristianos para mantenerlos activos. Por eso le dice, mire, Pablo se lo dice como una rogativa, te ruego que avives. Entonces, si bien es cierto que los dones y los llamados de Dios son irreversibles, es decir, permanecen, es también cierto que esos dones que usted recibió de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios mismo, si usted no los mantiene activos, se van a dormir. Hay muchas personas que en un principio hablaban en otras lenguas. Sí, y tenían interpretación de lenguas. Tenían don de fe. Tenían los dones, pero van perdiendo su vitalidad espiritual, se van dejando acariciar y abrazar por los vientos de este mundo, y entonces de repente uno ya observa que este cristiano que tenía estos dones ya no ora, que ya casi no va a la iglesia, y empieza a perderse, y algunos llaman eso el primer amor, algunos lo llaman el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando uno recién llega a Cristo, cuando uno recién conoce al Señor, cuando uno recién está en ese avivamiento y en ese fluir, y uno quiere orar y ayunar y evangelizar y predicar, pero de repente parece que entramos en una somnolencia, entonces dejamos que los dones se vayan adormeciendo. Y eso no es lo que eso no es lo que usted debe hacer. Y esta noche yo le insto como pastor, como amigo, como colega de ministerio, para que avive el fuego del don de Dios que está en usted. A veces nos dejamos arrastrar por las preocupaciones, por las luchas, a veces por la pereza, por el cansancio, por el agotamiento o por la rutina. Nos convertimos en cristianos rutinarios y vamos perdiendo esta visión. Entonces, el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, los dones son para ejercicio público. Público. El texto lo está diciendo, el versículo 7. A cada uno les da la manifestación de él para provecho. Está hablando precisamente de la iglesia. Entonces, pensando en eso, hoy yo quiero hablar de tres propósitos de los dones del Espíritu Santo. Y debo decirles que tenemos que partir de la premisa que un don es una dotación por el Espíritu Santo, o por la revelación de Dios o por su palabra. Un don, entonces, es la facultad divina, es una facultad divina desde el punto de vista espiritual. Un don de los que estamos hablando es una facultad divina por el cual un creyente, un cristiano, una persona que conoce a Dios, puede ministrar con poder o sabiduría, o puede hablar por el Espíritu Santo fuera de sus propias habilidades. Y uno puede ir al Nuevo Testamento y encontrarse con actos sobrenaturales, gloriosos. Como Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece la niña aquella con un espíritu de adivinación que decía, estos son siervos del Dios Altísimo que predican, y le mostré esto a Pablo. San Pablo dice la Biblia que se refiere a ella y se dirige y le dice al espíritu, te ordeno que enmudezcas y salgas de ella. Y mira el problema que se ganó. ¿Cómo así que tiene poder para hacer esto? ¿Quién le dio el poder que tenía Pedro para decirle a Ananías y Zafira, ustedes vendieron esa propiedad por lo que habían dicho? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Ah, sí, nosotros se habían puesto de acuerdo. Ahí murió Ananías.
Y luego, 3 horas después, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces entró Zafira, la esposa. 3 horas después, no sabía qué había pasado. Cuando le dice, y ella dice que sí, Y no era ese el precio. Entonces Pedro dice, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo convinieron ustedes en mentir a Dios, al Espíritu Santo? Y ahí cayó muerta también. Ahí eso tiene su fuerza, su razón de ser. ¿Cómo es que hayan habilidades extraordinarias de parte de una persona? Pues son dones que Dios da. Son facultades especiales. Con poder para reprender demonios. Porque tenemos el poder. Marcos 16:15. Y por todo el mundo pecar. Y ahí sigue el texto. Ustedes lo han leído, no voy a repetir eso. O una facultad divina por el cual un creyente puede discernir por el Espíritu de Dios el espíritu que está en otra persona. Puede discernir si la persona que está hablando tiene un espíritu de mentira, un espíritu de error, un espíritu de engaño. ¿Se acuerdan con el mago Elimas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles también? Cómo Dios les revela a sus hijos y entonces aquel hombre quedó mudo. Quedó mudo. Entonces, esos son comportamientos de seres humanos, pero con facultades extraordinarias. O cómo alguien puede hablar por el Espíritu Santo de Dios y decir, va a suceder esto, esto, esto y aquello. Mucho cuidado, prevenir sobre una situación. Entonces, por eso estoy diciendo que los dones son una facultad divina por la cual un creyente, un cristiano, alguien que cree en Cristo, puede ministrar con poder, con sabiduría, o puede hablar por el Espíritu Santo. Y no es una habilidad humana, es una habilidad eminentemente espiritual. Recordemos, Angie, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 7, después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando la gente vio a estos que eran del vulgo del pueblo y los ven hablando en las lenguas en que ellos... ¿Se acuerdan de eso? A ver, Angie. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Observe. Y estaban hablando en diferentes idiomas y lenguas de todos los que estaban aquel día en ese conglomerado en Jerusalén que habían venido a celebrar pues, el día de Pentecostés. O lo que dice Hechos 2:12. Mire que la palabra al principio cuando allí le dice atónitos y maravillados. Ahora el 12 dice atónitos y perplejos. ¿Están sorprendidos? ¿Estos quiénes son? ¿Cómo así que están hablando así? Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí ven? Actos sobrenaturales que realizan personas naturales. Yo me acuerdo que fui bautizado con el Espíritu Santo, yo creo que tenía 6, 7 años, 6 años. Iba como a cumplir 7 años y fuimos a un campamento de jóvenes. Y en mi infancia yo podía observar la gloria de Dios. Yo vi levantarse un paralítico de una silla de ruedas y caminar. Vi milagros. Yo estuve en la clase de niños en el campamento y mi profesora me habló de Dios. Y recuerdo que íbamos en un tren. Vivíamos en Barranca Bermeja, íbamos a volver a Barranca Bermeja y salimos de San Rafael. Pasaba el tren a las 10 de la noche. Cuando íbamos ahí, yo quería quedarme y esconderme porque yo quería que se terminara. El culto terminaba muy tarde, 11, 12 de la noche, porque era un campamento donde todos estábamos encerrados. Pero mi papá tenía que hacer un trabajo al otro día y nos tocó irnos. Y yo estaba un poco disgustado porque yo me quería quedar con mis amigos y ver lo que estaba pasando allí. Y mi papá me dijo, a ver, entonces ore usted, ore para irnos. Yo me acuerdo que yo empecé a orar. Y a orar, y de repente en voz alta, y el tren iba lleno. A mí no me importaba, yo perdí mi noción personal, a mí no me daba pena y estaba lleno, y yo hablaba y hablaba. De repente empecé a hablar en otras lenguas como 1 hora, que era lo que más o menos se demoraba el tren entre San Rafael y Barranca Bermeja, aproximadamente. Podía ser un poquito más, un poquito menos. Y cuando llegamos a Barranca Bermeja, que llegamos a la estación del tren, mi papá tuvo que pararme y cuando yo abrí mis ojos, mucha gente estaba tocada, llorando, hablando en otras lenguas.
Y yo era solamente un muchacho, un niño, es que es un niño. Yo no tenía más de 6 años. Entonces es un acto sobrenatural realizado por una persona natural que no lo podría hacer naturalmente, sino tiene un poder, una facultad extraordinaria dada por Dios. Igualmente, las sanidades y milagros en las campañas. Ustedes saben y se los he dicho. Yo empecé a predicar cuando tenía 7 años de edad y cuando iba a campañas evangelísticas, a iglesias, a Venezuela, a muchos lugares, a Colombia, los carteles decían, venga esta noche y escuche al joven predicador, Jorge Trejos, tenía 14 años. Y las sanidades y los milagros que logré ver, pero no era yo. Era una facultad dada por Dios, un don de Dios de sanidad, ¿ya? Orar por milagros y el Señor responder. Y eso no es para mí que soy pastor, esto está dado a la iglesia y esto debe ser dado y es dado a la iglesia para edificación, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces hay 3 propósitos por los cuales los dones están en medio de la iglesia. Entonces, los dones son dados, primero, para continuar el ministerio de Cristo sobre la tierra. Para eso son dados los dones a los creyentes, para continuar el ministerio de Cristo. Por eso Él dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dio el Espíritu Santo y si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y acuérdense que el texto dice que los llamó a los discípulos para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para hacer milagros. Miren lo que dice, Angie tiene San Juan capítulo 14, versículo 10, ¿sí? Hasta el 14, San Juan capítulo 14, versículo 10 al 14. Vamos a leerlo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Observen eso. Entonces los dones son dados a los creyentes para continuar el ministerio de Cristo sobre la tierra. Y está claro, está muy claro. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice, y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Es la continuación de la predicación y de los milagros que el Señor Jesús da. Y es ahí cuando dice, y yo os rogaré y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que dice Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, un poco hablando de la continuación del ministerio del Señor. Miren lo que dice, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y observen esto que es importantísimo, porque es la continuación del ministerio de Cristo sobre la tierra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Miren,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, está claro que los dones, uno de los propósitos, o el primer propósito de los dones dados por el Espíritu Santo a los creyentes en Cristo, es la continuación del ministerio de Cristo en el mundo. Número 2. Los dones son dados para edificar los miembros del cuerpo de Cristo. Fundamentalmente es para eso. Los dones no buscan que usted sea pretencioso. Ah, no, es que yo tengo don de fe. Ay. No, que es que yo tengo don de sanidad. No, que es que yo tengo don de revelación o don de interpretación de lenguas y usted se jacta. No, eso no es para eso. Eso no es para que usted se crea superior en la iglesia ni superior frente a nadie. Porque usted tiene que entender que usted es un servidor y que ha sido un regalo que Dios le ha dado. Pero es un regalo para que se edifique la iglesia y no para su vanagloria o para su pretensión. Y está claro, los textos que vamos a leer los dones son dados para edificar los miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 14, que estamos trabajando sobre ese capítulo. El versículo 12, Angie lo tiene. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, si usted quiere estos dones que hemos mencionado, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo el texto es que usted procure esos dones espirituales, pero que tenga muy claro que son para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, no para su vanagloria. Algo más, el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oiga eso. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Entonces, si usted tiene salmo, si usted tiene lengua, si usted tiene revelación, si tiene interpretación, si esto no busca la edificación del cuerpo, está fuera del propósito de Dios. Los dones de la iglesia. Y por eso es que es tan difícil que una persona que no tenga claro esto tenga un don especial de parte de Dios. Porque si lo está buscando para, como repito, para su vanagloria, para su pretensión, para querer mostrarse para los demás, está específico en la Biblia. Hágase para edificación del cuerpo. Hágase para edificación. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis mayor. Buscar la edificación del cuerpo, de la iglesia. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, no individual. Eso no quiere decir el versículo 7. No para provecho individual ni personal, sino para provecho del cuerpo de Cristo. Amén. Número 3. Los dones son dados para alcanzar las necesidades espirituales y físicas de todo creyente en el cuerpo de Cristo. Los dones cubren la necesidad de guiar. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Redarguir. Liberar. Hacer milagros. Sanar enfermos. Animar a los desanimados. Confortar a los enfermos. Etcétera, etcétera. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. El versículo 23, el versículo 26 y el versículo 31. Hace algunas menciones acerca de esto que estamos diciendo. Cubrir necesidades eminentemente espirituales de los miembros del cuerpo de Cristo. Allí tiene 1 Corintios 14, 23. Sí, pues,
Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Escuche eso. Está estableciendo un orden. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe ser? Debe cubrir necesidades espirituales. No crear confusión, sino dar claridad. Eso es. El versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No escuche eso. Entonces, ¿qué es? Si yo tengo salmos que inspiren a la adoración, que inspiren a la exaltación del Señor. Si hay canciones en mi boca, que procuren exaltar a Dios, pero al mismo tiempo fortalecer la vida de mi hermano, levantarlo, ayudarlo. Ustedes saben que hay canciones preciosas. ¿No les ha pasado que está uno en la iglesia y de repente el Espíritu Santo toma a alguien en la congregación y no está hablando ni siquiera en español? El Espíritu Santo empieza a moverse y uno a veces en nuestro lenguaje no entendemos lo que el hermano o la hermana está cantando o está diciendo, pero sentimos por el Espíritu y de repente empieza un quebrantamiento y un toque y un mover de Dios y terminamos llorando y exaltando al Señor, porque la persona que está ministrando en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Nos ha sucedido muchas veces que está Sebastián o está alguno de los muchachos ministrando, los de la alabanza, y empiezan a ministrar y empezamos a cantar con ellos y a adorar, y de repente todos nosotros estamos quebrantados, llorando. Hay un mover glorioso del Espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo el que está ministrando? No está mostrando su facultad ni nada de eso. Él está procurando edificar. Cuando alguien habla en lenguas, el que tiene la interpretación debe apuntar siempre a la edificación. Hay ocasiones que en la interpretación Dios nos hace advertencias, pero también está muy claro que el Señor nos da salidas, nos da esperanza. No es el Dios tirano, castigador, que tiene un hacha para cortarnos la cabeza, sino que cuando el Señor nos habla, como le hablaba a Israel y como nos habla en este tiempo, es haciéndonos reconocer nuestras equivocaciones, nuestras faltas, pero abriéndonos un camino de fe, de esperanza, de posibilidad, para edificación. Y que no se puede utilizar la interpretación de las lenguas, no se puede interpretar para dar mensajes personales, o para resquemores, o para cosas personales, no. Insisto, el texto dice, para edificación. Y luego viene el versículo 31, que también toca otro asunto importante. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga eso, estamos hablando de profetizar, estamos hablando de interpretar, pero a veces se vuelve una locura, el uno habla, el otro grita, el otro dice. Y aquí está claro, está colocando un orden, está reglamentando esto. Dice uno por uno. ¿Para qué? Para que todos que aprendan, para que todos sean edificados, para que todos sean bendecidos, para que todos sean exhortados. Y no locuras y el uno habla y el otro grita. No sé si les ha pasado. Yo tengo un amigo no cristiano, alguien que conozco, que fue a nuestra iglesia. Y fue precisamente a la iglesia en Galilea, un candidato a la alcaldía, un amigo, fue con unos amigos allá. Y recuerdo que ese día íbamos a hablar algo sobre un tema humanitario que íbamos a hacer, donar unos filtros de agua para gente que no tenía agua potable. Y ustedes saben que nosotros donamos esos filtros que vienen de los Estados Unidos. Y yo le dije, hombre, yo en este momento llegaron preciso en el momento del culto. El culto era a las 8 de la mañana. Y yo lamento mucho, pero no los puedo atender. Si ustedes quieren que yo los atienda, ustedes tienen dos opciones. Se quedan aquí en esta sala esperando. Yo salgo del culto de 9:30 a 10 de la mañana. O la otra opción que tienen, que es la que más me gustaría, pues entren a la iglesia y me esperan y antes escuchan la alabanza y el mensaje.
Claro, pastor. Y se entraron. Entraron a la iglesia y estuvieron en el culto. Recuerdo que Dios me dio una palabra y terminamos. Y un hombre iba con mi amigo. De repente me dice, vea, yo he ido a algunas iglesias y nunca más volví porque eso es una locura. El uno grita, el otro dice otra cosa, es una locura total. Y la manera como usted compartió, como enseñó la Biblia, tan sencillo, tan claro, y esta tranquilidad, esto me da una paz. ¿Y saben qué me dijo? Si usted quiere abrir una iglesia, es un pueblo cercano, en el pueblo donde yo pongo el terreno, pongo la casa, y sepa que el primer creyente en esa iglesia soy yo, el primero que va a asistir soy yo y toda mi familia. Y me dijo, y somos hartos. Dígame cuándo quiere ir para que abramos una iglesia allí. Digo, porque es distinto. Hay en otros lugares una locura y una gritadera y se tiran al suelo. En nuestra iglesia también creemos en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu, en el bautismo en lenguas. Creemos en la interpretación de lenguas, en el don de lenguas, pero eso sí, decentemente y con orden. No que el uno se tira y que el otro se cae y que el otro... No. Decentemente y con orden, porque estos dones no son para espectáculo, son para edificación del cuerpo. Amén. Sé que a algunos legalistas les molestará lo que digo, pero como eso no me interesa, no tengo problema. Pero las cosas deben hacerse de acuerdo a lo que la Biblia dice, con orden, con respeto. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda cubrir sus necesidades espirituales y físicas. ¿Cuántas personas en estas reuniones donde se manifiestan los del Espíritu salen llenas de paz, llenas de gozo? Acabamos de venir de un campamento ahora en Codazzi, donde había una manifestación gloriosa de los dones del Espíritu Santo. Quebrantamiento, jóvenes que tienen un corazón tan duro, quebrantados, llorando en la presencia de Dios, algunos creyentes antiguos, otros no, arrodillados, postrados, diciendo Señor, porque había un mover glorioso del Señor en orden. Todo el que pasaba por ahí podía decir, aquí pasa algo, pero lo que está pasando está ordenado. Había un toque de Dios y un quebrantamiento extraordinario, porque esto lo que busca es, los dones son para sanar, son para animar, son para confortar, son para liberar, son para redarguir, son para guiar. No son para crear confusión y mucho menos para mostrar vanidad. Amén. Ya me sacaron por ahí la paleta, ya Andrés Galindo está con nosotros ayudándonos hoy y ya sacó la paleta de los minutos que son. Quiero terminar solamente agrupando los dones en 3 clases. Estos 9 dones se agrupan en 3 clases. De a 3 dones cada uno. Entonces déjeme mencionar primero los que tratan de inteligencia o dones de revelación. Algunos lo llaman de inteligencia, son dones de revelación, son dones del saber, revelación del saber. ¿Cuáles son? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Estos, repito, se llaman dones de revelación o del saber. Ahí los acabamos de leer, nosotros los leímos, acuérdense. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Los otros, el otro grupo, porque son 3 grupos, de a 3, son los que tratan de hechos milagrosos o dones de poder, así se les llaman también. Hechos milagrosos o dones de poder. Si los primeros son de saber, estos son de actuar. Si usted lo está escribiendo, pues lo va a colocar primero saber, luego actuar. ¿Cuáles son esos, pastor? El don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y la sanidad no es un milagro? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la sanidad se refiere generalmente al cuidado del cuerpo físico o del cuerpo espiritual.
ahí se habla de sanidad. Pero el hacer milagros se refiere fundamentalmente a obras extraordinarias que no solamente tienen que ver con el cuerpo, con ser sanado no sé, de una epidemia o de un dolor o de una enfermedad incurable. Eso sería sanidad. Este hacer milagros tiene que ver más con hechos portentosos que se nos presentan en la vida diaria. Y ustedes pueden mirar a la luz de la Biblia y seguro si nos ponemos en la tarea de enseñar uno por uno, yo voy a explicarles. Pero dependo, ¿sabe de qué depende que yo siga y que enseñe uno por uno? En que ustedes me escriban al WhatsApp. Y si yo tengo de los 100 y pico, 100 no sé cuántas personas que nos ven, si tengo 30 personas que me dicen, pastor, siga hablando de los dones espirituales y explíquenos uno por uno porque queremos entender y saber. Y si yo tengo siquiera 50 personas que me escriben para eso, les dedico 2 o 3 semanas más explicándoles qué significa cada don, cómo se ejercita, cómo se sabe que uno lo tiene, cómo se sabe que no lo tiene. Eso es importante, pero quiero saber, porque también es un reto para ustedes, si yo tengo mínimo en una semana 50 personas que quieren al WhatsApp y dicen, pastor, yo quiero saber, yo quiero que usted nos enseñe sobre esto, lo hago. Si no, cambio el tema. Y el número 3, los que tratan de la comunicación audible de los mensajes de Dios al hombre. Los que tratan de la comunicación audible de mensajes de Dios al hombre. Estos se llaman dones del habla, dones del hablar. Observen que el primero es saber, el segundo es actuar y el tercero es hablar. ¿Cuáles son esos, pastor? Los de hablar son las profecías, porque el profeta siempre está hablando. Los géneros de lenguas, porque la persona siempre está hablando. Y número 3, la interpretación de lenguas, porque el que interpreta siempre está hablando. Entonces son 3 grupos. Puede colocarlos en el orden que quieran. Algunos quieren colocar unos primero. Para mí me es indiferente. Algunos los miran de acuerdo a lo que dice Pablo a los Corintios y los analizan de esa manera. Pero no tiene realmente importancia. La importancia que tiene es que unos son de revelación, otros son de poder y otros son del habla. Y que los de revelación son del saber, porque es un conocimiento, es una facultad de Dios para conocer, para ver cosas que en la vida común no se pueden ver. Tiene que ser un acto soberano de Dios dado por el Espíritu Santo para que la persona pueda ver mucho más de lo que una persona natural vería. Los otros son dones de poder, que es el de la fe. La Biblia, podríamos hablar, cuando lleguemos aquí, si ustedes escriben, podríamos hablar de la fe y poder explicar esto. Y luego los del habla, que tienen que ver, como ya dije, generalmente hablando. Bueno, creo que me voy a quedar aquí esta noche porque avanzar sería ponerme a explicar uno por uno. Si ustedes me escriben, como les dije, y escriben al WhatsApp y dicen, pastor, yo sí estoy de acuerdo que yo quiero que nos explique, entonces yo haré el estudio de uno por uno y vendría 3 cultos más y en el primero les hablaría de la palabra de ciencia, que esa es la palabra de sabiduría y que es el discernimiento de espíritus. Ya dije que esos 3 son los dones de revelación. Empezaría por esos y luego seguiría, pero les reitero, ahora yo soy el que los pongo a ustedes. Ustedes me ponen a mí a la tarea de estudiar y yo los pongo a ustedes en la tarea de escribir. Los bendigo a todos. Los bendigo a todos y espero que usted anhele profundamente estos dones espirituales. Y que tenga claro que son para edificar el cuerpo de Cristo. No para vanagloria ni pretensión, sino para honrar al Señor. Y que nosotros no podemos ignorar esto. Démosle gracias al Señor por su don más grande. Que Cristo haya venido a la tierra a morir por nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por ese don inefable, como dice tu palabra, extraordinario, maravilloso, que nos diste como un regalo para darnos vida eterna a Cristo Jesús. Señor, y gracias por el Espíritu Santo, que nos fue dado para que nos muestre la verdad y para que nos guíe al Padre. Señor amado, que cada estos dones impartidos por el Espíritu Santo, como Él quiere, de acuerdo a lo que dice tu palabra, nosotros como creyentes podamos entender que son para edificación,
para formación del cuerpo de Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que participa conmigo en este estudio. Que la gracia y la gloria tuya permanezca sobre sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Empezó diciembre. Viene la Navidad. El culto no va a desaparecer. Así sea en Navidad, vamos a seguir con el culto de los miércoles. Gracias por su compañía y por su cariño. Si usted en las últimas 2 semanas tiene que viajar, ir a un pueblo, ir a una ciudad, visitar a su familia, pues recuerde, miércoles 7 de la noche, ahí voy a conectarme con el pastor y conecte a toda su familia para que juntos estudiemos la bendita palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que descansen.